Seguimos en Momentum, la alianza entre Pie de Página y Rompeviento TV, y tenemos ya aquí nuestra mesa con los queridos colegas Manuel Hernández Borbolla, Temoris Greco y Alejandro Almazán, a quienes de entrada les pregunto a ustedes por qué no están dando la espalda. Ahora está la moda de algunos periodistas estar dando la espalda en la ventanilla equivocada, por supuesto, y con muchísimas razones, algunas incluso hasta de manipulación, pero bueno, pues está ahí ya la Oye, idea se de te fue estas protestas. lo de Grico, ¿verdad? ¿Te acordaste de lo de Grico Tobar? Exactamente. Pues es que ya la verdad dije, le seguiré la broma a mi querido compañero, porque ahora el look es un poco más, más vintage, más de otra naturaleza. Pero bueno, Ahí va, ahí bienvenidos, va. ¿cómo están? Bien. Más Ahí, rockstar, ¿no? Como ahí va debe el ser. look, mira. Órale. Hermano Temoris, buenas, buenas. Ahora sí es completamente bono A ver, ese espérate, asunto, yo ¿eh? también tengo unos chidos. No, creo que más bien se parece al personaje de Los Increíbles, de la película Los Increíbles. ¿Cuál es esa? No la ¿No has visto conozco. la película Los Increíbles de Perdón, Disney? perdón, Híjole. perdón usted. Pues, ¿cómo están, mi querido Alejandro, Manuel y Temoris, que Mira, quién sabe dónde fue? unos de conejita. Órale, muy bien. Pues muy bien. Pues, caballeros, Como acaban de darse cuenta, andamos muy serios este día, ¿eh? así es. Pero no, entrando ahí también un poco a seriedades ahí, pues ayer en la mañanera, pues vaya que si se movió este momento, esta conmoción que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador a la hora de, frente a una pregunta que, como es común también con el presidente, luego amplía la respuesta y empieza a dar otros elementos. De pronto conecta con parte de su historia y las batallas y la lucha y se conmocionó al punto casi, pues de llorar el presidente López Obrador, lo que ha generado, por un lado, pues mucha solidaridad y respaldo e indignación de grandes sectores de la población, y por el otro lado de la oposición y la ultraderecha, pues esta suerte de memes así todos, pues ya saben cómo son, así grotescos, ¿no? Un poco vulgares casi. Así que si les parece, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y como titulamos aquí La dignidad de un león herido, esto es lo que dijo el presidente el día de ayer. Vamos a ver el video y regresamos a platicar. Acerca de lo de mis hijos, yo tengo la ventaja, si se puede decir así, de que hemos sido espiados durante muchos años, desde que ellos estaban pequeñitos. Bueno, cuando empezamos a hacer oposición en Tabasco, nos costó trabajo conseguir escuelas para que los inscribieran. Ya se pueden imaginar las que hemos pasado. Ellos saben de que desde niños hemos tenido carros de vigilancia enfrente de nuestra casa. Ellos han visto cómo cuando el movimiento en defensa del petróleo, allá por 1995, 95, 96, yo traía orden de aprehensión, me metieron todo el Código Penal, como 11 delitos, y entonces para obligarme a que yo me amparara o que yo me fugara, pasaban helicópteros en ese entonces del CISEN
estaba Tello en el CISEN y Roberto Madrazo, de gobernador. Entonces se quedaban los helicópteros encima de la casa. Le agradezco mucho a Lourdes Galaz, una periodista, y a Carmen Lira, que los fueron a buscar. A mis hijos, ¿no? Entonces, ya ellos saben qué es esto. Me da mucho orgullo que resistan. Y se han portado bien, aunque saben de que una cosa es lo familiar y otra cosa es el servicio público. Lo saben perfectamente. Mientras yo he sido dirigente, ellos no han ocupado un cargo, porque ese es el acuerdo. Temoris, ¿qué te provocó este evento del día de ayer y qué te dice del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, la trayectoria del presidente es evidentemente muy distinta de la que tienen aquellos que lo señalan y lo acusan ahora y que durante tantas décadas han gozado de los privilegios del poder y de la riqueza. El presidente tiene autoridad moral para señalar, porque nunca, o sea, obviamente nunca tuvo la certeza de que podía llegar a ocupar el puesto que ahora ocupa, pero sí la tenía de que los poderes a los que él estaba poniendo en riesgo como dirigente político, pues iban a tratar de tomar venganza de él, como lo han hecho de tantos líderes sociales. Intentaron meterlo en la cárcel, también podían haber intentado asesinarlo o haber tratado de dañarlo de alguna otra forma. Los riesgos que él corrió fueron muy inmensos, y especialmente en un país como el nuestro, en el que los dirigentes políticos les han cobrado la osadía muy cara. Eso por un lado. Pero por el otro, el presidente entiende cuáles son los abusos del poder. Loret de Mola es indefendible. Y es indefendible la forma en que lo han heroificado. Están intentando convertir en paladín de la libertad de expresión, de la resistencia ante el poder y del periodismo a un tipo que ha abusado de la libertad de expresión, que ha gozado de las mieles del poder, que goza de ellas y que además es una vergüenza para el ejercicio del periodismo en México. Y eso es reprochable. Pero al mismo tiempo, Carlos Loret de Mola es un ciudadano que tiene derechos. Mientras no le retiren algunos, como el de la libertad, un juez, él mantiene esos derechos. Sí hay que señalar que Loret de Mola es una persona reprochable, pero si el presidente de la República hace eso con Loret de Mola, también es posible que lo haga el próximo presidente de la República con algún periodista u otro tipo de ciudadano que lo moleste. También es posible que hoy mismo lo haga Alfaro en Jalisco, el gobernador Alfaro, contra los periodistas que ahora mismo lo investigan ahora. También es posible que hoy mismo lo haga el fiscal Samarripa en Guanajuato, contra los que ha hundido a Guanajuato en el crimen organizado, contra los periodistas que lo investigan. De hecho, él espía al equipo de Pop Lab y de Arnoldo Cuellar. También es posible que lo haga un presidente municipal, un funcionario. El presidente lo está haciendo más allá del marco de la normatividad, solamente porque él quiere. También cualquier otro funcionario público lo puede hacer solamente porque él quiere.
Yo estoy de acuerdo cuando él dice que hace falta transparentar las relaciones económicas que tienen los grandes medios de comunicación y el poder público u otro tipo de poderes económicos para que sepamos, para que tengamos mayor claridad a quién están sirviendo. Pero si esto se va a hacer, primero tiene que discutirse cómo se debe hacer y después tenemos que discutir cuál es la autoridad encargada de hacerlo, porque al presidente no le toca a él hacerlo. Y no le toca hacerlo, no como parte de un beneficio para la sociedad, sino como parte de una revancha personal con un personaje reprochable, sí, pero es un asunto personal, es un asunto entre su familia y Loret de Mola. Y él está exhibiéndolo de esta forma. A mí me parece lo que dijo hace un par de días de que iba a pedirle al INAI, dijo, pues esto, insistió, esto es lo que gana Loret. Y vamos a ver que el INAI diga si sí es cierto. Pero entonces el presidente no está seguro de que la información que está presentando de esta forma es correcta, ¿no? Nos entrega en la mañanera información que luego va a preguntar a ver si es cierto. A mí me parece que eso es muy grave. El día de hoy dijo que que se le caía la cara de vergüenza por las ofensivas de bots y de trolls que alimentaron toda esta burla de Todos Somos Loret. Y sí, eso existe y es cierto, pero no dijo nada de las ofensivas de bots y de trolls que lanza gente simpatizante de él contra opositores políticos y también contra periodistas y contra quienes disentimos. Solamente hace un par de días lanzaron una fuerte ofensiva contra Julio Astillero, y cuando salí a defenderlo y a decir que su prestigio era superior a esto, estuvieron difundiendo ampliamente fotos mías con comentarios despectivos y de una forma intimidatoria. No me van a intimidar. La verdad es que no he superado, o sea, si no me han intimidado terroristas en Siria ni soldados en Irán, menos me van a intimidar esos tipos pagados. Pero eso también se hace desde ese lado. Yo sí creo que debe haber una limpieza de estas intoxicaciones del debate público, porque son intoxicaciones estas ofensivas de bots y de trolls, pero no solamente las de un lado, sino también las del otro. ¿Tú cómo ves el tema, Alejandro Almazán? Cuando vi este video donde el presidente López Obrador refiere ese momento importante de su historia política, pues entendí muchas cosas, ¿no? Digo, más allá de que ahora sí me queda más claro el por qué 300 millones de pesos en publicidad a un periódico y por qué esa protección a diestra y siniestra a San Juana Martínez protegida de ese periódico. Pues más allá de eso, yo creo que sí está como, a ver, Loret de Mola tiene todo lo cuestionable del mundo, como bien dice Temoris, pero al final del día se siente un precedente grave porque no se puede utilizar de esa manera la estructura del poder, porque entre otras razones, no solamente que se sienta precedente, sino porque supuestamente fue por eso que se votó por esta alternativa política, para que se deje utilizar el aparato gubernamental para ese tipo de situaciones, para intimidar, para mandar mensajes políticos. ¿Cómo ves el tema, Alejandro? No, sí, digo, por supuesto, creo que bueno, yo tengo más preguntas que certezas, ¿no? Y una de este tema, y una de las certezas, pues sí, es evidente que creo que el observador no tendría que utilizar este aparato gubernamental, pues porque, en efecto, como tú dices, votamos para que eso no ocurriera. Sin embargo, dentro de mis certezas que tengo, es que creo que López Obrador está peleando contra la élite periodística, ¿no? O sea, eso creo que nos queda claro. Pero los daños colaterales los están recibiendo los colegas de los estados y aquellos que tienen menos privilegios, ¿no? Los que están vulnerables. Y creo que AMLO debería de entender esa parte, debería incluso de reivindicar el periodismo que investiga los poderes locales, ¿no? O sea, el periodismo de los estados, ¿no?
Él lo sabe, ¿no? Él tuvo o tiene un periódico, La Verdad del Sureste, allá en Villahermosa, desde donde puta desnudó a Madrazo, a Andrade, a Granier, etc. O sea, entiende esas partes y está jugando un poco con fuego, ¿no? Creo que otra certeza es que esta bronca es entre dos viejos adversarios, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita es realmente la reedición de aquellos años que dijo López Obrador de los 90. Estamos viendo una madriza entre Roberto Madrazo y López Obrador, ¿no? Solo que ahora, con Madrazo, están Beltrones y están Osorio Chón detrás, y AMLO tiene el poder presidencial, ¿no? Es una situación completamente distinta. Yo veo a Loret como a Madrazo, es decir, Loret es el kamikaze de este grupo político, el que viene por todo porque no va a perder nada. Me parece que Loret en este momento es la cara de esa oposición que por sí sola no pudo contra López Obrador, no pudo, entonces ahora viene este rollo del periodismo. Y de ahí en adelante solamente tengo preguntas, no tengo certezas, ¿no? O sea, yo me pregunto, bueno, ¿tenemos que ir como periodistas, tenemos que ir en colectivo o tenemos que ir en colectivos? O sea, ¿se podrá hacer un frente común? Yo lo pongo ahorita: Azucena Oresti, Lor Molécula, Carmen Aristegui, Chumel Torres, Marcela Turati, El Fisgón de Oye, Mauleón. Chubel, no lo No, metas en esa canasta, Sí, por ¿qué favor. pasó? ¿Qué ¿Qué pasó? pasó? porque Sí, todos, sí, porque te todos, pasaste, Alejandro, te pasaste. todos, o sea, a mí me caga Chumel, pero todos, al igual que Lor Molécula, todos, o sea, eso es lo que hay que discutir. ¿Todos somos periodistas? O sea, yo solo lo estoy poniendo como pregunta y tenemos que Chumel debatirlo, es comediante, perdón, ¿no? ahí sí hay que hacer la diferencia. Bueno, Mal comediante. no lo sé, habría que preguntárnoslo. Yo también creo que es un comediante, pero habría que preguntárnoslo, ¿no? Porque también, ¿será que nos hace falta autocrítica? ¿Nos estamos victimizando, no? ¿De qué se trata nuestro oficio, cabrón? ¿Debemos permitir que la derecha o que la izquierda se cuelguen de las demandas periodísticas? ¿Tenemos que soltar todo un rosario de demandas, acoso, salario, seguridad social, explotación? ¿O debemos preocuparnos en este momento por el bien más importante, la vida? ¿Mentar madres en las redes sociales es periodismo? ¿Será que el periodista solo quiere clics? ¿Es válido trabajar para grupos empresariales que hacen política y que han conseguido privilegios por corrupción, por amiguismo? ¿Tenemos que transparentar quiénes somos nosotros los periodistas? Nuestras audiencias necesitan saber cuánto ganamos, qué nos metemos y a quiénes les hemos hecho daño. ¿Estamos entendiendo el mensaje del pueblo cuando no nos acompañan en las protestas? Lo que la sociedad quiere es el periodismo Loret, o sea, le gusta que le mientan. Nos estamos alejando de la gente. ¿Para quién reporteamos? Las fuentes del Senado y de la Cámara se manifestaron ayer por primera vez, puta. Tendríamos que confiar en dos de las fuentes más corruptas del periodismo. Lourdes Maldonado es igual a, no sé, digamos a Lourdes Mendoza. Estamos seguros de que todos a todos nuestros colegas los mataron por su oficio. El periodismo es montar junto a la policía una detención de presuntos secuestradores. Podemos ser unos hijos de la chingada en privado y hablar de moral en nuestro oficio. El activismo neoliberal, el activismo de Twitter es lo que nos queda. O sea, yo creo que hay que reflexionar. Estas son solamente preguntas que me han surgido a mí, yo digo, y no tengo ninguna respuesta. Yo he leído puros arrebatos de compañeros, puras obviedades, que si AMLO cometió un delito por revelar información, que si AMLO no sabe lo que debe de pedir en el INAI, pues claro que sabe, pues es una provocación, ¿no? Que si Loret es un pillo. Me parece que estamos como estamos haciendo un TV Notas político, ¿no? O sea, cuando yo veo a López Obrador mostrando la información de Loret, digo, pues le hizo como un periodista, güey. Primero afirmó y luego preguntó, cabrón, ¿no? O sea, ¿cuál es ahí? O sea, ¿no? O sea, también por eso yo digo, hay que preguntarnos nosotros, ¿no? Necesitamos buscarnos y entender nuestras propias contradicciones como periodistas, ¿no? Y mientras la buscamos, pues ahorita ahí la élite periodística se ve muy preocupado, ¿no? Y bueno, y si se ve muy preocupada, podrían empezar por exigirle, los columnistas y todos los que están ahí, podrían empezar a exigirle a sus amigos, los dueños de los medios, que paguen salarios dignos desde sus columnas. Eso podrían hacer, eso le ayudaría muchísimo al periodismo, pero no lo van a hacer porque no les interesa, o sea, solamente están en una cuestión individual. Yo creo que como todo movimiento, debe haber un reparto de tareas. Yo voy a estar en el ala radical, ya no quiero estar en el ala pensante, porque bueno, no le pienso mucho, pero yo sí creo que debemos de radicalizar la protesta.
Tenemos que cerrar casetas, como lo hicieron los compas de Chilpancingo, cerrar calles, pintar monumentos, porque de otra manera no nos van a hacer caso, ¿no? Y también creo que debemos de unirnos a otros grupos, como los migrantes, las madres de los desaparecidos, los desplazados, son nuestros aliados naturales. El otro día le preguntaba yo, bueno, le decía yo a un corresponsal, oye, güey, es que deberíamos de hacer esto. El corresponsal extranjero me dijo, no, porque se pierde el periodismo. Nosotros reporteamos a los migrantes, a las madres de desaparecidos y a los desplazados. Y digo, no, pues este güey está en su pinche lógica eurocentrista, ¿no, güey? México es otra cosa, cabrón. Y aquí están matando a mucho periodista y tenemos que buscar aliados y nuestros aliados son ellos, cabrón, a los que hemos ido a tenderles la mano o a escucharlos, porque la llamada sociedad civil son ONGs fresas que solo ven por sus intereses. O sea, yo no creo que nos ayuden las ONGs, pero sí creo que nos pueden ayudar a los migrantes y todas estas madres de los desaparecidos. Y ya finalmente yo como Descartes, primero pienso y luego existo. Yo dejé de complicarme con mi conciencia, ¿no? Y como primero pienso, pues luego soy reportero. Es una pena que muchos reporteros piensen solamente en que es su oficio y luego piensan, no, güey, primero hay que pensar y luego el oficio. O sea, después yo soy reportero, pero primero tengo que pensar y saber hacia dónde voy. Es una pena ver a muchos compañeros, muchos colegas periodistas que solamente hoy solamente existen y no piensan, ¿no? O sea, esto de que le den la espalda a alguien está bien, pero hay que darle la espalda a todos los partidos, porque todos los partidos matan, no solamente Morena, matan todos los partidos. Entonces, por eso es que creo que tenemos que cuestionarnos mucho. Y yo no veo de verdad al gremio cuestionándose, no lo veo haciendo una autocrítica, solamente lo veo lanzando así fuego y la chingada, pero no hay de verdad algo que uno logre pensar, ¿no? O sea, que uno diga, oye, pues sí, estamos caminando. Hace 4 años, digo, seguramente Temoris o Manuel lo recordarán, cuando nos juntamos más de 400 periodistas y que medio estuvimos platicando, claro, esa era la otra situación política. Hoy es completamente diferente, ¿no? Claro, sigue habiendo 2 bandos y uno que quiere estar en medio, pero yo creo que necesitamos platicar, necesitamos reflexionar, porque si creo que algo que puede ser bien para nosotros es también quitarnos nosotros las propias máscaras y saber quiénes, es decir, quiénes estamos en un lado y quiénes están del otro y quiénes están de en medio, porque eso también necesitan las audiencias, lo necesitan saber, ¿no? Pero bueno, ya me extendí, perdón, discúlpenme, ahora sí, agarré el micrófono, perdónenme. Órale, pues bueno, pues ya hasta se desahogó aquí en nuestro querido Alejandro Almazán, pero pues bueno, varias preguntas que coloca Alejandro. Te haría el mismo planteamiento con respecto del discurso del presidente del día de ayer, este momento, pues que sí, generó realmente mucha conmoción. ¿Qué te provocó a ti y qué te dice del momento que estamos viviendo y del que está viviendo el presidente, Manuel? Pues a mí me pareció una parte muy humana del presidente, o sea, realmente, pues fue auténtico. Yo creo que eso cuando empezó a recordar, pues todas las que han pasado, ¿no? Y cuando le tocan a los hijos, pues es un tema sensible. Y yo creo que eso estaba medido cuando hicieron el asunto este de la casa que rentó durante un año el hijo mayor de López Obrador. Estaba medido eso, y para mí es un claro ejemplo de que le tendieron una trampa a López Obrador y cayó redondito justo donde lo querían poner, ¿no? Yo creo que pues Loret es el más feliz ahorita con cómo se han dado las cosas. Ahorita ya nadie se acuerda de la famosa casa ni demás, pero ha ido mutando el tema en la agenda de los medios corporativos y hegemónicos, que han utilizado este asunto para el golpeteo político, ¿no? Es golpismo mediático. Y digo, creer que es este periodismo libre lo que hace Lord Montajes, y lo de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, pues o es una ingenuidad a niveles así descomunales, o de plano hay malicia de muchos comunicadores de querer engañar a la gente, ¿no? O sea, yo no lo puedo entender de otra manera. Entonces, creo que si bien es necesario que López Obrador le respondiera a Loret y al grupo de la derrotada oligarquía neoliberal al cual representa y del cual es un mercenario informativo, como siempre lo ha sido, pues ahí veíamos a impresentables como Felipe Calderón, ¿no? Es increíble. Yo estaba más rabioso que Alberto Nájar con este tema en estos días. Después de lo que le hicieron a colegas como Jesús Lemus,
que lo desaparecieron y lo iban a matar, pero por azares del destino, pues acabó nada más en la cárcel varios años por denunciar los vínculos entre Luisa María Calderón y la Tuta. Lo que hicieron con Anabel Hernández, la persecución por evidenciar pues quién era realmente García Luna, con Olga Warnat, la misma censura contra Carmen Aristegui. Ahora resulta que impresentables, malnacidos como Felipe Calderón son defensores de paladines de la libertad de expresión y de mártires como Carlos Loret de Mola, que toda su vida ha sido un servil peón de estos intereses cupulares, ¿no? Y ahora nos los quieren vender como si fuera mártir de la libertad de expresión, pues a otro perro con ese hueso. O sea que la sociedad no es tarada como ellos creen, ¿no? Que van a poder engañar con esa facilidad y con sus reuniones ahí en Twitter, que era como álbum de estampitas de los defensores de la derrotada oligarquía neoliberal. Lo que sí creo también es que López Obrador, si bien tenía que responder, si bien yo creo que tiene que exhibir a Carlos Loret, me parece que no fue la manera adecuada, precisamente porque un presidente no puede salir a difundir información que, según comentó el viernes, pues le habían entregado ahí de manera anónima. Nosotros como periodistas rigurosos, pues no teníamos elementos para saber si esa información era verídica o no. Con el paso de los días ha reconocido que tiene facturas y cosas así que lo prueban, pero me parece que fue muy mala esa operación política. Se expuso demasiado el presidente, se puso en donde querían sus adversarios ponerlo, que era precisamente en señalar a la prensa y demás, en un contexto muy delicado, porque parece que también a veces a López Obrador se le olvida que este asunto del lamentable, condenable asesinato contra colegas periodistas, que no es de ahora, pero que en el último mes y medio, yo no recuerdo otro mes con 5 periodistas asesinados en un periodo tan corto, ¿no? Se está utilizando como arma política. Ahora resulta que los grupos de la derecha, que siempre les ha valido madres que nos asesinen y que no los hemos visto en las calles todos estos años en el asesinato de periodistas, ahora están súper indignados, súper pues usando las muertes de nuestros colegas para tratar de imponer su agenda de restauración de la oligarquía neoliberal, ¿no? Entonces eso a mí me parece algo miserable completamente, que debemos de condenar y debemos de criticar a los periodistas, no subirnos al tren del golpismo mediático como lo están haciendo muchos colegas totalmente acríticos y totalmente despolitizados, ¿no? Es terrible la despolitización que puede haber en el gremio periodístico mexicano. Sí creo que López Obrador se equivocó en presentar estos datos. Hemos visto cómo incluso medios extranjeros, hoy refería al Washington Post, que publicó un editorial pidiéndole al presidente Biden que reprenda a López Obrador por los señalamientos contra Carlos Loret y compañía. El señalamiento de la embajada gringa, ojo, la embajada de Estados Unidos en el fin de semana, publicó también hay un tuit con señalamientos y unos adjetivos que te hablan de cómo el gobierno de Estados Unidos también va a presionar al gobierno mexicano sobre este asunto del asesinato de periodistas para conseguir otros temas, ¿no? A lo mejor tendrá que ver con la contrarreforma eléctrica o con otros temas, pero sin lugar a dudas este asunto de los periodistas se está convirtiendo en un mecanismo de coerción y de presión contra el gobierno de López Obrador. Y por eso el presidente no puede dar pie a señalamientos tan vagos, tan poco precisos, tan poco contundentes, con tan poco rigor a la hora de exhibir a sus adversarios políticos, que son personajes como Carlos Loret de Mola, ¿no? Entonces, porque no nos confundamos, o sea, Carlos Loret no es un periodista, es un adversario político, es parte de este grupo de intereses que nunca se pronunció por todos los casos anteriores, como los que referíamos de Jesús Lemus y Anabel Hernández, Olga Warnat y demás, ¿no? Así, siempre fue indiferente completamente Carlos Loret con esos asuntos, y ahora que se le señala a uno de los mercenarios por excelencia de la oligarquía neoliberal, ahí sí brincaron todos y respingaron varios de los beneficiarios del saqueo que padeció este país durante décadas, ¿no?
Entonces me parece que debe ser más cuidadoso el presidente, porque a final de cuentas la falta de rigor en periodismo como en política se traduce en debilidad. Y eso es lo que hemos estado viendo. O sea, el manejo de la información del presidente ha dejado mucho que desear. Lo vemos, por ejemplo, con la famosa sección del quién es quién en las mentiras de la semana, ¿no? Que no ha tenido el éxito que a lo mejor se planteó en un inicio, que buscaba ser una ofensiva precisamente a estos señalamientos de la prensa, en buena parte por la falta de rigor y la falta de profesionalismo con la que se ha manejado la información en esa sección. Lo vemos también en el caso de Notimex. Hace unas semanas López Obrador preguntaba si todavía existían las agencias de noticias, ¿no? Y pues sí, hay una agencia de noticias que se llama Notimex, que está ya arrumbada, que le sería muy útil en estos momentos de contrarrestar la ofensiva y el golpeteo mediático en su contra, ¿no? Y luego pues hay cosas que tampoco te explicas. Yo al menos no me explico. Puedo entender el financiamiento que le ha dado a la jornada, como comentaban por ahí Alejandro Almazán, a partir de la historia que ha tenido el presidente, y creo que es justo en parte porque, digamos, a la jornada lo intentaron ahorcar completamente durante la época de Felipe Calderón, ya después ahí medio la llevaron más llevadera con Enrique Peña Nieto y demás. Entonces, bueno, está bien que ahorita se recuperen un poco, ¿no? Pero yo sí soy de la idea de que estamos en un punto que ya hay que replantearse si hay que quitarle toda la publicidad oficial a los medios de comunicación, porque es una locura que el gobierno esté financiando a una oligarquía que lo único que hace es golpear políticamente y mediáticamente para los intereses de estas élites político-empresariales que tienen secuestrado al país o que tenían secuestrado al país y ahorita están buscando la manera de regresar al país, a ese cautiverio que tuvieron durante muchos años, ¿no? Y cuando ves, por ejemplo, que en 2020 le dieron a Radio Fórmula casi 180 millones de pesos, el cuarto medio más financiado por el gobierno federal, yo no me lo explico. O sea, con las televisoras tampoco me lo explico, pero bueno, puedes medio entender, ¿no? Televisa, TV Azteca, que yo yo les quitaría a todos, ¿no? Pero el Radio Fórmula, o sea, estás financiando a López Dóriga, a Chumel Torres, a puro personaje impresentable, mientras otros medios que sí están haciendo una labor pues de base, de tierra, como el periodismo que están haciendo en pie de página, que le mando también una felicitación a Alberto Nájar y compañía, que están haciendo un gran trabajo con ese periodismo social que se necesita mucho, pues está completamente olvidado de esas pautas oficiales, ¿no? Entonces, yo entiendo que esté molesto López Obrador y demás contra la ofensiva mediática que lo han tundido, pero creo que también su reacción le falta mucha estrategia. O sea, si somos un poco más maquiavélicos, vamos a dejarnos de ingenuidades. Había muchas formas de exhibir a Loret, o sea, podían haber filtrado ahí en redes las facturas sin darle tanta vuelta al asunto y ya después retomarlo en la conferencia matutina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, son maneras y estrategias de guerra que se podrían implementar, que obviamente que no se va a reconocer eso públicamente, pero me parece que es peor que salga el presidente a dar a conocer unos datos de los cuales dice no estar seguro, que le pide al SAT públicamente que verifique esa información y está dando pie a que se lo sigan golpeando un día sí y otro también, con esta narrativa de que odia a los periodistas y en un momento en el que el asesinato y las agresiones contra periodistas se han vuelto un arma política por parte de los grupos de derecha nacionales e internacionales. Es uno de los pendientes que están allí en la agenda que no se ha desahogado, que era una apuesta cuando en los tiempos de que López Obrador era presidente electo, y que se transparentara la asignación de recursos públicos en materia de publicidad oficial. Y lo digo porque al paso de los años, pues lo único que vemos es que el modelo sigue siendo el mismo. Antes se le entregaba a El Universal y a Reforma y a Televisa y TV Azteca, pues justamente para que sirvieran como una especie de aliciente o para que hablaran bien del presidente en turno. Y ahora se le entrega a La Jornada y a Televisa y TV Azteca. El modelo es el mismo, solo que cambian los destinatarios y desgraciadamente la forma de reaccionar los medios que reciben estos recursos es exactamente la misma, son iguales, se comportan en algún momento igual. Entonces, no sé, Temoris, ¿quieres comentar algo más sobre este punto? A reserva de que yo no estoy muy de acuerdo con la
lo que plantea Alejandro de la movilización y esto, ya platicaremos sobre eso, pero no ha dado resultados. Sí se ensayó, lo hemos hecho, en 2010 tú estabas ahí, y habrá que revisar la estrategia. Pero Temoris, perdón, adelante. Sí, yo quisiera comentar que, o sea, estaba acordándome de una de las frases que destacó de este foro de los simpatizantes de Loret, ¿no? Que es una que dijo, o que se supone que dijo Héctor Aguilar Camín, el patriarca del grupo Nexos, que dijo que desde el asesinato de Manuel Buendía, que ocurrió en mayo de 1984, no había habido un atentado contra la libertad de expresión tan grande como la exhibición de los ingresos de Loret. Y me parece tan desproporcionado, tan exagerado, tan fuera de lugar, que pues Aguilar también está ignorando que entre el asesinato de Manuel Buendía y lo de Loret de la semana pasada, hubo 250 muertos más o menos, 250 periodistas asesinados. Y a él le parece que mostrar los ingresos de un señor es un atentado mayor que el asesinato de 250 colegas. O sea, y es una cosa que ya había señalado antes en varios foros, que en estos eventos que ha organizado Nexos con apoyo de Krause y de otros, para decir que la libertad de expresión está amenazada en México y todo eso, en ninguno de los documentos que han presentado tienen una sola mención a los muertos, ni los del pasado, ni los de este sexenio, aunque les convendría a ellos mencionar los de este sexenio. Pero es que realmente ellos sienten que la libertad de expresión está en su acceso a los recursos públicos. Se preguntaba nuestra colega Luisa Cantú por qué es que ha dolido tanto lo de Loret. O sea, ella decía, claro, es que otro tipo de agresiones pues tocan a otras clases sociales, ¿no? Ella no lo dijo, pero yo lo digo, los asesinatos de periodistas son de periodistas de a pie, de periodistas de calle, no de periodistas con privilegios. Pero en cambio, el que toquen a Loret con su dinero, sí golpea en cierta clase social, que no quiere ser exhibida, que no quiere que nadie se pregunte cómo es su dinero, de dónde obtiene su dinero o cómo lo ha hecho. Y sí, o sea, si se van a transparentar, sí, esa es la idea, las relaciones económicas entre el poder y los medios de comunicación, pues podemos empezar por el periódico La Jornada. Podemos empezar por un periódico que en el sexenio pasado fue uno de los 10 grandes privilegiados de la policía oficial y que traía a Peña Nieto un día sí, otro día también en la portada. Y a Osorio Chong. Y a Osorio Chong. Y que ahora ya no es uno de los 10 grandes privilegiados de la policía oficial, es el segundo privilegiado de la policía oficial, por encima de los canales de cadena nacional de televisión Azteca y muy cerca de Televisa, un periódico impreso, cuyo alcance no se puede comparar con el que tienen los canales de la televisión. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo mi querido Manuel hace un momento, como que bueno, está bien que se recuperen así. No votamos para eso. Yo no estoy de acuerdo en que desaparezca la policía oficial. Sí digo que la policía oficial tiene que repartirse bajo criterios claros que el Congreso una y otra vez se ha negado a legislar, a pesar de que está obligado y a pesar de que la Suprema Corte ya les volvió a ordenar que legislen con precisión, para que la policía oficial no se entregue al contentillo de quiénes son mis cuates o para que promuevan mi imagen o para que mantengan mi línea o para premiar a las amigas que fueron a ayudarme cuando tenía problemas, sino que sirvan al interés público, al interés de los programas gubernamentales que necesitan ser anunciados, como temas de salud, de educación, todo eso. Ahora, en cuanto a mí bueno, yo con Alejandro, con nuestro querido Alejandro,
comentó que las ONG son todas fresas y fifís y que no sé qué. Sí, pues sí, hay algunas. O sea, bueno, no faltan, ¿no? Fresas, digo, ONGs que solamente están ahí para justificar su acceso a financiamientos distintos, que no cumplen con su trabajo, que hacen todo desde un escritorio de colonias muy acomodadas, pero en los estados y también en Ciudad de México hay muchas ONGs y yo he trabajado con ellas, con gente que pudiendo hacerse una vida bonita en el sector privado, están arriesgando, están literalmente poniendo el cuero y a veces les cuesta la vida, trabajando en campo, acercándose a la gente, tratando de resolver problemas. Que a veces tengan más éxito o a veces no, eso puede ser otra cosa. Para mí me parece que no es justo echar a todos en el mismo saco. Y algunas de estas ONGs que por cierto financian grandes proyectos periodísticos. Y ojalá tuviéramos más para que, por ejemplo, el lado B de Puebla no hubiera tenido que suspender sus actividades como se anunció el día de ayer. A mí también me dejó preocupado de todas las inquietudes que expresó Alejandro, que son inquietudes muy correctas, muy adecuadas, preguntas importantes, pero lo que me dejó preocupado es que se transmite la impresión de que son preguntas que se plantean apenas ahora y que nunca se ha hecho el periodismo. Y a mí me parece que el periodismo se les ha hecho desde hace muchos años, desde antes de que nosotros llegáramos aquí. Y que nosotros mismos, incluido el propio Alejandro, con quien hemos estado en foros y en conversaciones privadas, en reuniones en bares, en foros públicos, las hemos presentado en artículos, incluso algunos hemos escrito libros tratando de darle respuesta a estas preguntas. Espérame, Alejandro, yo no te interrumpí. No, disculpa. Entonces, sí son preguntas importantes, pero mientras estamos reflexionando, que ahí yo me quedé un poco confundido porque llamas a la reflexión, luego dijiste que tú no eras bueno para pensar y que eras para la acción radical, y luego otra vez había que reflexionar. Me quedé también con la idea de que mientras nosotros nos preguntamos eso y reflexionamos, a nuestros compañeros y compañeras en los estados los siguen matando. Y ahora, o sea, realmente no tienen tiempo para esperar a que nosotros les digamos que sí o que no. Yo puedo estar en desacuerdo, por ejemplo, con una protesta en el Congreso que se enfoca específicamente en Morena, cuando en realidad todos los partidos políticos todos los partidos políticos tienen enormes responsabilidades en esto, y no tendría que haber sido enfocada en Morena, tendría que haber sido distribuida, pero si esas fuentes son corruptas o no, nosotros y nosotras les pedimos hacer algo, les reprochamos ser indiferentes ante los asesinatos de nuestros compañeros, y ellos en respuesta a ese reproche actuaron. Y esta mañana nuestro compañero Rodolfo Montes, de una manera muy respetuosa, en la mañanera se dirigió al presidente y le explicó por qué varios colegas habían decidido no hacerle preguntas el día de hoy. Y esa es una cosa que también les pedimos, también insistimos en ello. Y que algunos habían dudado porque temen represalias desde sus medios o que ya no los dejen entrar a la mañanera, y reaccionaron a algo que nosotros pedimos. Entonces, a mí, independientemente de los juicios que se puedan tener sobre las fuentes, yo haría una corrección en cuanto a cómo estuvo dirigido, pero agradezco que por fin hayan reaccionado y espero que lo sigan haciendo. No, pues yo solamente quiero decir, Temoris ya se puso en modo Matrix, así que ya me pongo igual ahí. No, yo creo que, que está, lo que comenta Temoris, la verdad es que no tengo nada que quiera en contra, es decir, creo que todos tenemos voz y voto. Lo de las ONGs tienes razón, creo que generalicé y lo lamento mucho, no creo que en eso doy vuelta para atrás. Y yo digo lo de la reflexión porque es otro momento político el que estamos viviendo. Claro que se ha estado discutiendo desde hace mucho tiempo, mucho, o sea, muchos años, claro, desde antes de que estuviéramos, lo hemos hecho nosotros, ¿no? Pero yo creo que es otro momento político y por eso tenemos que reflexionar, o sea, lo que está realmente pasando, ¿no? O sea, de nuevo, o sea, yo creo que el periodismo como la vida, pues es cambiante, ¿no? Se está moviendo y bueno, pues habría que
hacer constantemente una reflexión. Tienes razón en que tú dices, bueno, me dices que reflexionar y tú te vas al lado radical, porque yo prefiero ahorita en este momento el lado más radical, porque creo que es el que nos puede funcionar, porque esto es político, hay que entender lo que es político, entonces, bueno, pues hay que hacer también acciones políticas, creo yo, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando, simplemente estoy haciendo yo unos planteamientos. Tú has visto que, por ejemplo, en el grupo de articulación de los periodistas, se dan opciones y todo, yo no participo, yo los escucho, yo trato de decir, mira, pues están haciendo esto, los apoyo en todo lo que hagan, ¿no? No tengo, al contrario, nada que reprochar, porque al contrario, pues está ayudando. Tú dices, sí, les hemos pedido que se manifiesten, y sí, o sea, qué bueno que se manifiestan. ¿Qué más sigue de esa manifestación? Es decir, vamos a ver a estos colegas de los gremios, de las fuentes que sean, los vamos a ver que, por ejemplo, esa es una cuestión radical de no asistir a las conferencias de prensa, pero de todos, de los gobernadores, de los alcaldes, de los diputados, ¿no? O sea, yo creo que eso seguiría, es decir, para que nosotros diríamos, órale, sí, claro, pues esto es lo que les estamos pidiendo. Pero si solamente se va a quedar en un acto que tiene más un fondo político, un fondo más simbólico un fondo más de Instagram, pues bueno, pues me parece que entonces no es lo que queremos. Yo por eso te digo, al final, yo creo que tenemos que pensarlo ya sea individualmente, en un colectivo, lo que sea, y saber si, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? Me quedo con mi primera pregunta, es, ¿tenemos que discutirlo esto en colectivo o en colectivo? O sea, a partir de ahí, ¿no? Ver, y sí es una pena, ¿no? Que, por ejemplo, medios, yo también me iba a referir al lado B, ¿no? Que medios poderosos, ¿no? Que están haciendo un periodismo súper chingón, puta, ¿no? Pues terminen ahorita un poco como en el limbo, viendo qué van a hacer, ojalá que regresen, es un periodismo que se necesita. Y esas son de las cosas que pues también habría que reflexionar, ¿no? Como el sistema que tenemos para financiarnos. Yo sí estoy con Manuel, como lo estuve hace 4 años en la de los correos, en que sí hay que quitar la publicidad oficial, o por lo menos debería de haber algo, unas nuevas leyes, en efecto, que tengan que ver con los cámaras de diputados, ¿no? En donde haya un reparto más justo. Pero yo de entrada sí diría, no, pues sí, habría que quitar la publicidad, porque eso también rompe esa perversidad que hay con los grupos económicos, ¿no? Bueno, ya, perdón, muchas gracias. No, gracias Alejandro. Pues Manuel, prácticamente casi se nos acabó, ya el tiempo nos llevó aquí pues ya se desataron las pasiones, pero me parece que es un tema importante y relevante, particularmente pues porque hay precisamente pues muchos colegas periodistas que están o estamos intentando articularnos y que no ha sido fácil. Recientemente en el evento que hubo precisamente afuera de la Secretaría de Gobernación, hubo algunas exposiciones interesantes donde decían, nosotros no somos Loret de Mola, ni ganamos eso, nos están sucediendo cosas tremendas en el interior del país y hay un desafío importante, esta convocatoria, Manuel, que es, vamos a organizarnos nosotros y nosotras. No depender tanto. Entonces, una es la demanda y la exigencia que está habiendo hacia los 3 poderes, o que debería ser a los 3 poderes de la Unión, no solo al Ejecutivo, también al Legislativo y también al Poder Judicial, que no están haciendo su chamba, y los poderes ejecutivos estatales, que tienen una altísima responsabilidad o corresponsabilidad en la condición que están teniendo los colegas periodistas. ¿Cuál es tu valoración sobre este nuevo intento, este esfuerzo que estamos haciendo, pues distintos colegas periodistas y distintos medios de comunicación frente a esta situación? Yo siento que es un tema que tenemos pendiente desde hace muchos años y que hay que echarlo para adelante. O sea, muchos colegas están todavía en la sintonía de que hay que mejorar los mecanismos de protección y estas cosas. El Estado no nos va a defender, esa es la realidad, como no lo ha hecho, porque somos una pieza desechable, sobre todo los periodistas que estamos reporteando en la calle, como lo mencionaba Temoris. Es un asunto de clase también esta situación, y a los periodistas millonarios que con departamentos en Miami, ahí junto a los departamentos de García Luna y demás,
a eso sí les indignan a la que fue la clase, o sigue siendo la clase dominante y la clase hegemónica, la clase de la oligarquía neoliberal, eso sí les indigna, pero mientras maten reporteros, que tienen que tener 2 o 3 trabajos para sobrevivir en los estados, reporteando en situaciones de mucho peligro, no les importa, como lo mencionaban con el comentario este idiota de Aguilar Camín y compañía, ¿no? Esa es su visión de las cosas. Entonces yo creo que más que estar pasándonos la vida exigiendo respuestas al Estado como tal, sí deberíamos ya, o sea, dejarnos de cosas, organizarnos, como se han organizado las organizaciones gremiales durante varios cientos de años ya, sin tratar de inventar el hilo negro, o sea, procesos de asamblea, como se organiza cualquier organización, una mesa directiva, cosas así que nos permitan articularnos en realidad y poder ejercer presión política contra, contra estos abusos que no solamente provienen del Estado, también provienen de las empresas privadas, con sueldos de miseria y con este tipo de situaciones, ¿no? Por ahí, a lo mejor se malentendió, pero aunque yo creo que ahorita pues está más, o sea, más bien mi comentario de la jornada era que aprovecharan ahorita la coyuntura y la situación, pero yo soy de la idea de acabar con toda la publicidad oficial, o sea, ya no necesitas en día de hoy publicidad oficial. Si el gobierno necesita difundir cosas, pues ahí están las redes sociales, está el internet, y si necesitan tiempos oficiales, pues que los usen, porque al final de cuentas la televisión y el radio son concesiones, propiedad del Estado, ¿no? Entonces ya no necesitas la publicidad oficial como tal. Es un mecanismo perverso, más bien habría que diseñar otros mecanismos para financiar proyectos como Lado B, que es una tragedia que no se puedan financiar mientras estos otros bribones siguen sacando dinero del Estado, ¿no? Y que el gobierno de López Obrador se lo sigue dando. A mí no salgo yo del shock de ese asunto. Y retomando el tema de la organización, yo creo que urge ya quitarnos pues de cosas, de vicios, de ideas, y pues echar para adelante ese proyecto y asumir también ciertos liderazgos, ¿no? Yo creo que algo que no ha permitido esa cohesión es precisamente la falta de liderazgos dentro del el gremio periodístico. Nos ha faltado esa parte. Eso sí hay que ser autocríticos, sí hay que reconocerlo, porque también a los periodistas que están en otra sintonía, que ganan varios cientos de miles de pesos al mes, no les importan estas situaciones. Entonces muchas veces nosotros también hemos esperado como acompañamiento de esos periodistas reconocidos, en algunos medios y demás, cuando pues eso no va a suceder. Tenemos que organizarnos desde abajo. Entonces, mientras no nos organicemos, vamos a seguir pues siendo víctimas de abusos de todos lados y de asesinatos y demás. Decía Max Weber que una minoría organizada siempre podrá más que una mayoría desorganizada, y lo que ha pasado pues es eso, que somos una mayoría o un sector muy, muy desorganizado, muy desarticulado. En cualquier otro país pues existen organizaciones gremiales de periodistas un poco más articuladas, y aquí nos ha costado muchísimo trabajo, en parte también por cómo se ha dado la experiencia histórica y política del país, ¿no? Pero precisamente estos cambios no solo deben de venir del proyecto de la Cuarta Transformación o del gobierno, debemos de nosotros levantar el proyecto, aunque sea muy difícil y sea complicado, pero no va a salir de otra forma. O sea, no va a haber acompañamiento del Estado, no va a haber acompañamiento de las empresas, porque no les conviene que haya periodismo. O sea, esa es la realidad. Entonces, mientras no nos organicemos nosotros desde abajo, no creo que vaya a prosperar, y yo acompaño cualquier intento serio que haya de abonar en este asunto, ¿no? O sea, lo que se necesite, yo estoy puesto pues a darle para adelante. Ya, pues caballeros, se nos acabó el tiempo. Yo nada más quisiera hacer un comentario final, y que de pronto pues pareciera que la jornada pues es un medio terrible y no sé, ¿no? Me queda la impresión que, bueno, yo esa parte no la comparto. A mí me parece que la jornada ha sido y sigue siendo un valiosísimo medio de comunicación, con muchísimos colegas que están haciendo un trabajo también invaluable, y que podemos tener diferencias en distintos puntos o en momentos, ¿no? De hecho, Alberto y yo los hemos planteado aquí, las diferencias en este punto,
pero tampoco me parece que vaya de satanizar ahora, resulta que la jornada... No, pero pues no, es pero no es satanizar, Ernesto. Es solamente, es un aspecto muy concreto, que es Sí, yo te entiendo, yo entiendo esa parte y podemos compartir algunos puntos de lo que se haya planteado aquí con respecto de presupuestos o financiamiento. Lo que pasa es que en el conjunto de los comentarios en esta mesa, pues sí me pareció de pronto que pues era una satanización a un medio que también ha enfrentado una batalla por muchos años en distintos sexenios y que pues podemos cuestionar los financiamientos en el sexenio de Peña Nieto o en el de Andrés Manuel López Obrador, pero no, también me parece que era importante colocar este otro lado y no solamente lo que no nos parece, sino también tratar de colocar algún otro ángulo ahí, Temoris, y quería hacer esa acotación también, ¿no? Y es que en este tema ya lo hemos conversado Ernesto y yo y y es parte de la conversación que me parece que tendríamos que aspirar respetuosa con elementos. Sí, pues sí. Yo no estoy de acuerdo, Ernesto no está de acuerdo y no pasa absolutamente nada. Nada. Sí. Y bueno, además, pues si les parece, pues además de despedir y agradecerles nuevamente, mi querido Alejandro, Manuel, Temoris, que además esta mesa así, con esta serie de debates y distintos ángulos, pues más enriquece y más en estos tonos que son respetuosos y que podemos estar analizando y debatiendo, pues enriquece muchísimo a la audiencia, también lo comentan. Así que gracias y les invitamos a que se queden. Vamos a tener una entrevista precisamente con Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del presidente, coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República. Ya está en sala de espera. Así que pues les queremos agradecer, Manuel, Temoris, Alejandro, y seguimos ahí al habla. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Nos Muchísimas vemos. gracias. Bye. Suerte. Cuídense. Hasta Chao, pronto. chao. Chau, Luego. chau. Abrazo.